este tema de Alfredo Citarrosa, tan lindo. Es otra forma de decir que todo se arruina de a poco, de la forma más sana, de a poco, desde el pie. Bueno, la verdad que muy buena la nota con Antonio Donelo. Siempre es un gusto, ¿no? Hablar con un tipo que le pone el cuerpo. Vos lo ves al frente de su columna, lo hemos visto en la marcha la otra vez. No, aparte de ser integrante de la CGT, es uno de los gremios también que integra el Frente de Sindicatos Unidos, que Sí. es una de las agrupaciones más combativas hoy por hoy contra lo que es la ley La, re- de la ley modernización laboral, que nosotros conocemos como reforma laboral, en realidad no moderniza o nada. como a mí me gusta decirle, la ley de esclavitud laboral, porque es más o menos hacia donde está llevando luchas que se registran. Hace poco fue un aniversario, no me acuerdo bien de cuál, que yo dije, chau, 100 años de retroceso estamos hablando de esto. Así es. Pero para eso queríamos hablar con el doctor Hugo Hernández, quien es abogado constitucionalista y aparte un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Hugo? Acá Julio Leiva, Manuel Parola te saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan, Julio? ¿Qué tal, Manuel? Buen día a la audiencia también. La verdad que, por un lado, enojados porque el gobierno de la Libertad Avanza tiene la costumbre de llevar a los empujones la práctica legislativa sin detenerse en ningún formalismo ni en ninguna situación de respetar la Constitución Nacional Argentina. Lo hemos visto ya en cómo presentaron la ley bases y entre otras leyes, y hoy lo vemos con la ley de modernización laboral, eh, donde por diferentes motivos han presentado recursos de amparo y denuncias de inconstitucionalidad de esa ley aprobada la semana pasada en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. ¿Cómo lo ves vos? Sí, tal cual, es una ley que fundamentalmente es notoriamente inconstitucional porque significa una regresión en la protección de derechos humanos básicos, como en este caso son los derechos sociales. Ujú. Esto significa que una vez alcanzado un nivel de protección determinado no se puede retrotraer. Y no se puede retrotraer a menos que circunstancias excepcionales que no existen en el caso lo permitan. Lo que apunta esta ley es a destruir el derecho individual y el derecho colectivo de trabajo. Cuando hablamos de derecho individual es la relación del trabajador con su empleador. En este sentido, la destrucción apunta a la protección contra el despido arbitrario. Lo que se hace, que es el núcleo en la destrucción del derecho individual del trabajo, es el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, Ujú. por el cual los empleadores, en lugar de aportar contribuciones al sistema jubilatorio, lo hacen a un fondo que se calcula de 2.400 millones de dólares anuales, con el cual se van a abonar despidos. Es decir, que este fondo suple al empleador en el abono de las indemnizaciones por despido, por lo cual no va a haber protección contra el despido arbitrario, pues quien lo paga no es el empleador, sino este fondo, que por otro lado será un fondo que se va a depositar en el mercado financiero y con el cual el Estado neoliberal con, digamos, seguirá tomando deuda. O, Por lo cual, o se- o qué es lo sea, grave de Hugo, todo esto? O sea, Sí, Hugo, que en realidad están financiando el despido de trabajadores con la plata de los jubilados. Dicho mal y exacto, pronto. 2.400 millones de dólares que no van más al sistema previsional, sino que van a este fondo, que por otro lado, este fondo es un negocio financiero porque tampoco libera al empleador. En el caso que este fondo no tenga más la posibilidad de afrontar porque sean malas las inversiones y demás, lo afronta igual el empleador. Pero ¿qué es lo grave acá? Que mientras exista el fondo y el empleador no pague, el trabajador no puede plantear ninguna posibilidad de que se mejore su situación de trabajo, se respete su situación de trabajo. ¿Por qué? Claro. Porque lo echan y no lo pagan ellos. ¿Se entiende? Lo paga el fondo. Ujú. Esto desfinancia el sistema ya grave de jubilaciones, por un lado, y por otro lado,
¿quién podría, digamos, mantener este nivel de protección? Los gremios. ¿Y qué se hace? Se destruye el derecho de huelga. Claro, a eso Se iba. impide prácticamente el derecho de huelga, por lo tanto, tampoco va a haber la posibilidad de que la acción colectiva defienda a los trabajadores. Es decir, es gravísimo, lo que hace es destruir el derecho individual y el derecho colectivo, es decir, viola concretamente, ustedes decían, la Constitución, y sí, que la violación contra la prohibición constitucional del despido arbitrario, la protección contra el despido arbitrario. Eso es lo que esta ley ataca directamente. Y por otro lado, las organizaciones sindicales. Perdón, Ya las Hugo. organizaciones... Sí, Perdóname que te interrumpa, pero antes de avanzar sí. sobre ese tema, también quería incurrir sobre otra cuestión que me parece que cabe la pena, vale la pena mencionar o por lo menos sacarse la duda. Eh, así como lo describiste vos, yo lo que entiendo es que no solamente se abarata el costo de desplazar, desvincular, despedir a un trabajador a su puesto de trabajo, tenga razón o causa o no, sino que además también encarece no abarata la contratación y hasta incluso la encarece. ¿Esto es así? A ver, lo que decíamos antes es lo siguiente. Ese fondo sale de la plata del sistema jubilatorio. Al empleador no lo abarata ni le encarece. El mismo porcentaje que antes iba al fondo, digamos, a los fondos previsionales, ahora van a este Sí, fondo, al FAL. sí. Y entonces el empleador paga lo mismo en cuanto a contribuciones patronales, pero tiene la posibilidad de despedir y no pagar. Ahora, O sea es que es solamente mentira que para es más los... fácil contratar gente. No, más fácil contratar gente, no. Lo que es más fácil despedir gente. Claro, Entonces no hay protección. ¿Por qué? Porque no lo pago yo. En lugar de pagarte la jubilación a vos, me pago para mí un fondo que vos me lo financiás. Los jubilados me lo financian. Entonces el día de mañana voy a decir, mire, yo no puedo venir mañana porque está enfermo mi hijo. Yo te decía, si no venís, te echo, total no lo pago yo. ¿Qué me importa? No vengas. claro. ¿Se entiende? Entonces no hay ningún derecho de la ley que se proteja. ¿Por qué? Porque no hay protección contra el despido arbitrario, que es lo que busca la Constitución. ¿Se entiende? Y si no lo pago yo, no hay protección, porque este fondo lo pagan los jubilados, lo pagan los aportes patronales a los jubilados, que Ujú, se los definancia a los fondos. Yo pago lo mismo, pero ahora, si yo te echo, no lo pago yo. claro. Esto, Ahora, Hugo, sí, también otro de los temas que yo voy viendo como inconvenientes, suponete, porque ya lo vivimos en la época del menemismo, lo digo, ¿eh? Eh, una persona de 62, 63, 65, que ahora que quieren correr a 70 años la edad jubilatoria, 65 años es despedido, no se va a jubilar, entonces tampoco va a engrosar el Fondo de Garantía Sustentable que pretende sostener el FAL. Eh, no es como la víbora que se come la cola, digamos que primero va a tardar muy poco tiempo en llegar a la cabeza y se va a autodestruir. y acá lo que hay, digamos, es un subsidio de la comunidad toda a que las empresas despidan. Claro. Y las empresas que van a despedir van a ser las grandes empresas. No, Probablemente seguro. el que lo necesita para trabajar, probablemente no lo pueda despedir. Es decir, no es que se abarata el costo, es que se suprime la protección con el derecho arbitrario. Sin Ujú. perjuicio que, por ejemplo, hay un banco de horas, entonces yo te digo, mira, vos esta semana vas a trabajar todos los días 12 horas, pero yo no puedo. Y bueno, está bien, no vengas más. Todo es así. ¿Por qué? Porque el núcleo de la protección de la relación individual, en la relación individual de trabajo se sustituye la voluntad del trabajador por el empleador. Claro. Entonces, por eso necesita de la protección del derecho colectivo. Y como esta ley prevé la destrucción total del derecho del trabajo, también van a que no haya más sindicatos por rama, sino que lo que hay es sindicato por empresa. Por lo tanto, al haber sindicato por empresa, es el modelo chileno, donde nadie tiene representación y los empleadores te arman los sindicatos en las empresas. Claro, ya no tiene mucho sentido tener un convenio colectivo cuando vos tenés una negociación por empresa y no por rama productiva, ¿no? Y no solo eso, sino que también se aplica y se puede aplicar por empresa, por lo cual lo que se hace es reducir la protección porque vale el por empresa, aunque sea de menor protección que lo que tenga el de
la actividad. Claro, claro, sí, una locura. La verdad que Sumado a una que locura. reduce la protección de los delegados, sumado a que aquel delegado que no llega al 5% de los votos puede ser despedido, de allí que se discrimine ideológicamente a determinado sector que no tenga determinada representación, sumado a que no se puede hacer paro en prácticamente la totalidad de las actividades las consideran determinantes o esenciales o indispensables, por lo tanto tenés que mantener un 75% de la actividad en una Claro. innumerable cantidad de rubros, entonces no hay derecho de huelga, por un lado, y bueno, Pero a mí me esto preocupa es también, lo que hay. Hugo, en qué escenario se podría reclamar cuando están transfiriendo a un juzgado federal de trabajo circunscribiéndolo a la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos. Sí, eso digamos, una vieja demanda del macrismo, de subordinar a los tribunales de capital el Foro Nacional del Trabajo, Claro, es de loco. el Yo estoy en cual, bueno, Jujuy si y tengo bien que ir a Buenos Aires o pagarle a un... no, no, no. Eso es para en la justicia nacional en la que es competente en capital. Claro, Y en nuestro caso no modifica, pero sí modifica en líneas generales a la gente que tiene que tramitar, a los trabajadores que tramitan sus demandas en la capital federal, porque el fuero nacional sería absorbido por el fuero de la ciudad autónoma, claro, lo cual es una vieja demanda de los sectores que gobiernan la ciudad autónoma desde hace muchos años. ¿En qué sentido? En el sentido de que la autonomía que esta corte, la corte actual, ¿sí? ujú, Muy similar a la corte de Menem de la mayoría automática, le ha concedido con distintos fallos, cuando la reforma constitucional no preveía una autonomía como equiparable a la provincia para Cava. Solamente se preveía una autonomía restringida. De allí que los fueros nacionales eran designados por el Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. Y no era un fuero como era en la provincia, porque no hay identidad de autonomía claro. entre la capital federal, Cava, y el resto de las provincias. La verdad que Em, tengo, estoy más preocupado que cuando empezamos a hablar, Hugo. tengo una última, Dale. que capaz Sí, que te saca la preocupación, Julio. Hugo, vos en el año 2000 ya ejercías la profesión sí, en el año 88 me recibí. de constitucionalista o de abogado. No de abogado en 88. Constitucionalista soy docente, no te recibís de eso. Ah, claro. Bueno, no, capaz que hacías una especialización, uno que es Sí, periodista. no, bueno, sí, empecé a hacer sí, del mismo año empecé la docencia. Ah, bien, bien, bien. Te quería consultar lo siguiente. ¿Cuáles son Sí, las... no las enumeres, pero sí, sí. ¿cuáles son las diferencias o si son muchas sustanciales entre esta ley aprobada por el Congreso y la ley Banelco? Muy interesante la pregunta, porque ahí es el nudo de lo que son estas leyes. Estas leyes expresan el enfrentamiento que hay en la sociedad entre los dos modelos país que se discuten. Mm, ¿Sí? El modelo que hoy está en el gobierno, ¿sí? El cual apunta a las privatizaciones, a la flexibilización laboral y apunta a la desregulación en líneas generales de la economía, ¿sí? Y por otro lado el movimiento nacional y popular que es derrotado en el 76, claro, que su visión de país era un país que podía desarrollarse económicamente en forma autónoma, con amplia protección a sus trabajadores y con un desarrollo importante del mercado interno, la tecnología y la ciencia. Ese modelo es derrotado en el 76 con los 30.000 desaparecidos, ¿no? ujú, Y el modelo actual neoliberal es, como son los neoliberales en Argentina, ampliamente autoritario. claro, De hecho, las manifestaciones en contra son reprimidas de los jubilados y la dirección que lleva esta política es la misma que llevó las anteriores, pero esta es más profunda, ¿sí? Es más profunda porque Macri no pudo por la movilización popular y Milei pudo. Ahora bien, si vos me preguntás es lo mismo. ¿Esto es más profundo? Sí, pero es lo que quiso hacer el último tiempo Alfonsín, lo que hizo de la Rúa, con las coimas que luego se comprobaron que está en duda que no hayan circulado en esta ley, ¿no? Y con lo mismo que hizo Menem, ¿sí? La ujú, orientación es la misma, pero ahora se profundiza mucho más, porque esto es directamente la voluntad
explícita de determinados grupos económicos de Argentina. La Eso, última, sí, Hugo. ¿Cuántos años demoró en ser derogada? ¿cuál? La La ley La ley Banelco. de... Banelco. No, la ley de Manelco, cuando asumió Néstor, La derogó. no, la derogó, le propuso al Congreso que la derogue y el Congreso dictó una nueva ley. Mm. Estamos hablando de unos 4 años. Sí, 3, 4 años. Ahí, Y fue entonces, modificando todas las normas que fueron... O sea, vos te acordás que Menem quería reglamentar el derecho de huelga. Así Reglamentar el es. derecho de huelga que es lo mismo que ahora salió por ley. Ujú. ¿Se entiende? ¿Te acordás que Menem lo sacó con un decreto de necesidad de urgencia? Tenían una mayoría automática en la Corte, que eran sus amigos de La Rioja, ¿no? Y demás que hacían lo que el Ejecutivo decía. Esta Corte está muy deslegitimada, ¿sí? Hay 3 miembros y 2 entraron por la ventana, aunque después ratificaron y sanearon el vicio, ¿sí? Gente de un estudio jurídico, en el caso de Rosenkrantz, vinculado a los sectores más conservadores de la Argentina, ¿sí? En consecuencia, estamos en líderes políticos que están proscriptos por el lawfare y por los propios jueces. El Claro. panorama es desolador, ¿sí? ¿Qué lo puede modificar? Y la movilización popular, ¿sí? Las formas directas e indirectas de democracia que permita que el pueblo tome conciencia y bueno, Pero el camino nuestros dirigentes... procedimental vos decís que no, si solo nos No, hay que remitimos plantearlo. Yo a... creo que No, la CGT, seguro. tal cual lo planteó en su momento y no rigió el decreto 70/2023, también puede llegar a impugnar estas normas, ¿no es cierto? El Ajá, tema es que, bueno, habrá que ver qué dicen los jueces, ¿no? claro, Y habrá que ver qué dice en última instancia la Corte, que tiene la última palabra, ¿no? Y es esa Corte, ¿no? perfecto. Esa Corte que permitió que proscribieran, por ejemplo, a Milagro Sala y a Cristina, ¿no? No, Esa es la Corte. seguro, y que también se hizo el desentendido con la ley base y con el decreto 7023, ¿no? O sea, lo hizo la Cámara, está suspendido y hay que ver qué pasa. Mm. ¿Sí? ¿Qué? Pero bueno, veremos, esto es más grave, porque el 70/2023, la Cámara Laboral la suspende en virtud, la Cámara Nacional, que por eso, entre otras cosas, va a desaparecer, buscan que desaparezca el Foro Nacional, lo frena, ¿sí? Al decreto por su notoria inconstitucionalidad con una medida cautelar, al 70/23. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una ley. Esto tiene el consenso de los representantes en el Claro, Senado y en diputados. Es claro. más grave. No, es Es terrible. igualmente inconstitucional, pero es más grave. Sí, yo escuchaba la otra vez en la sesión del Senado diciéndole, Mayans diciéndole a los senadores, sí, nosotros podemos sacar un montón de leyes, pero no podemos hacer lo que se nos da la gana. Hay una reglamentación, hay una constitución que respetar, hay determinados protocolos que no podemos avanzar sobre eso. Me parece que en esta etapa de la famosa posverdad y yo le decía a Manuel temprano también que veía que era un gobierno de minoría donde la necesidad de avanzar a los golpes, a los empujones, demuestra que primero tienen cierto grupo de alianzas muy lábiles que pueden variar en cualquier momento y por otro lado digamos que no tienen la hegemonía de las dos cámaras, ¿no? Para poder tener su propio quórum sin negociar con nadie. Me parece que esas dos cosas muestran que es un gobierno de debilidad, pero por otro lado, que cuando tiene la oportunidad te mete una topadora, no la cabeza de ratón, una topadora y te pasa por encima, ¿no? Expectativas que estos recursos presentados por la CGT y otras organizaciones de trabajadores tengan medianamente un fruto en cuanto a la inconstitucionalidad o resolver de fondo, no creo que pueda hacerlo. ¿Cómo lo ves vos? Y yo creo que en materia colectiva es tan burdo el desconocimiento de la protección del derecho de huelga, que siendo por otro lado, en este caso, legítimamente, tiene legitimidad procesal la CGT en el caso, probablemente haya algún tipo de resultado, por lo menos en primera instancia o en la Cámara Nacional. Mm, Respecto del resto de las reformas, es más complejo porque
tendría que por ahí exigir que haya un caso concreto, ¿no? Claro. No se podría como en este caso como un amparista colectivo en representación de intereses generales, pero sí me parece en el marco del derecho colectivo es, si se quiere, la degradación de la protección, la regresión de la Exacto. protección es Las tan amplia regresiones. que me parece que, digamos, no se puede decir que no hay derecho de huelga. No se puede decir que yo puedo echar al delegado que sacó determinada 5% de los votos. No se O la puede ampliación discriminar, de la jornada laboral, una locura. no se puede discriminar tan abiertamente, en este caso, las organizaciones sindicales. Claro. Y tampoco, digamos, tampoco se puede desconocer de que hay un principio de progresividad de interpretación de los derechos humanos. Y estos son derechos sociales que están protegidos en el 14 bis, pero no solo en la Constitución. El artículo 75 de la Constitución, cuando se modifica, se discutió, estamos hablando del año 94, y se dijo claramente de que lo que se buscaba era la protección del trabajo, el pleno empleo, es decir, una suma y una serie de cuestiones que son lo que el propio debate que se dio en el marco de la convención establecía que se protegía en el artículo 75 cuando habla de justicia social. Dice, esta gente en todas sus exposiciones de motivo lo suprimen a la justicia social de lo que es el texto tanto del decreto 70/81, donde dice explícitamente dice que el grave daño que tiene la Argentina para este gobierno es haber haber elaborado y llevado adelante políticas sociales. Esto Claro. viene de la Constitución del 49, pero no solo la Constitución del 49. Cuando el golpe de Estado y la dictadura del 55 proscribe al peronismo y llama a una convención constituyente en el 57, tuvieron que dejarla sin quórum los sectores afines a los sectores de la dictadura, ¿sí? Claro. Que también bombardearon Plaza de Mayo, que también fusilaron gente, y aún esos sectores del radicalismo buscaban mantener los mismos derechos que buscaban suprimir la dictadura. Por eso el Bueno, 57 tiene un solo... esos radicales. Los de ahora Y no. aún, bueno, y por eso la reforma del 57 tiene un solo artículo, el 14 bis. Así ¿Por es. qué? Porque ¿qué es lo que buscaban ellos? Privatizar, liberalizar la economía. ¿Y qué eso le impedía? El artículo 40 de la Constitución del 49, donde decía que las caídas de agua y todos los recursos naturales son propiedad de la nación. Ahí tenemos claro cuáles son los dos proyectos políticos que están en disputa. Y bueno, evidentemente el campo popular ha retrocedido gravemente, cada uno tendrá que hacer su autocrítica, y esto es lo que hay, ¿sí? Y lo que hay, yo creo que ya más que esto sería suprimir directamente las garantías individuales, porque avanzaron terriblemente en la represión, avanzaron terriblemente en lo que es la protección de derechos mínimos. Vos, también creo que vos ibas a tratar el tema menores, ¿no? Bueno, todo esto es un avance de los sectores más regresivos, fundamentalmente en el plano económico, que favorece a 3 o 4 grupos económicos. Es lo que se lleva adelante más allá del alineamiento atrás de Estados Unidos en una forma total que no sé qué consecuencia puede llegar a traer en este marco internacional, ¿no? Así es. La verdad que te agradecemos enormemente, Hugo. Muy claro tu exposición. Así que sigo con temores, pero bueno, tendremos que salir a pelearla de otra manera, como siempre ha hecho la clase trabajadora. Yo de vuelta reitero lo que le preguntaba más temprano a Hugo y me parece, por lo menos lo que a mí me permite levantarme todos los días, después de lo que vimos en esa votación en el Congreso. 4 años duró la Banelco. Solo 4 años. La historia sigue, compañeros. La historia sigue. Te mandamos un gran abrazo, Hugo, y te agradecemos No, muchas gracias y la muy bien, participación. si no hay que perder la esperanza. El panorama es desolador, pero bueno, hay que confiar en el pueblo, en sus dirigentes y como dijo alguien, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza. Así O si es. no, en su caso se verá. Bueno, un Y abrazo y como muchas dijo gracias, ¿eh? Olmedo, siempre que llovió paró. Hay que hacer que pare. ¿Eh? Abrazo Un enorme, abrazo Hugo. y muchas gracias a ambos, ¿eh? Hasta luego. Un Hasta abrazo. luego. Pasaba Hugo Hernández, abogado constitucionalista, para hablarnos sobre la situación de inconstitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral.